La jaula de arena y oro su padre debía millones. No había forma de pagar, no había escapatoria. La solución que encontró fue tan antigua como cruel: vender a su propia hija. El comprador no era un banco, ni un prestamista cualquiera. Era Sayed Al-Masroui, el jeque más temido y poderoso de los Emiratos, un hombre cuya fortuna podría comprar países enteros. Él la encerró en un palacio de cristal en medio del desierto y le dijo que ahora ella le pertenecía. Si te apasionan las historias de romance oscuro, donde el odio y el deseo caminan sobre una línea muy delgada, dale like ahora mismo al video, suscríbete al canal y cuéntame aquí abajo en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Porque él compró su libertad y su cuerpo, pero no tenía idea de que esa mujer mexicana estaba a punto de robarle su corazón de piedra. Las puertas dobles de madera tallada, pesadas como la historia misma de aquel lugar, se abrieron lentamente, y Elena Vega supo, con una certeza que le heló la sangre a pesar del calor del desierto, que acababa de entrar en su propia prisión. El aire dentro del inmenso salón principal estaba climatizado a una temperatura perfecta, casi artificial, un contraste brutal con el infierno de 40 grados que quemaba afuera. Pero no era un frescor agradable, era el frío calculado de un mausoleo, de un lugar donde nadie vivía realmente, solo existía. Mármol negro en el suelo, tan pulido que reflejaba su propia angustia, paredes de vidrio que iban desde el piso hasta un techo que parecía infinito, y afuera Dubái desaparecía bajo una tormenta de arena que convertía los rascacielos futuristas en fantasmas dorados y borrosos. Elena apretó el asa de la única maleta que había traído. Su ropa, sus libros, sus bocetos de arquitectura, todo lo que quedaba de una vida que se había evaporado en una firma. El abogado que la había escoltado hasta allí ya se había marchado, haciendo un esfuerzo evidente por desaparecer en el instante en que las puertas se abrieron, como si tuviera pavor de respirar el mismo aire que el dueño de aquel imperio. Y entonces ella lo escuchó, o mejor dicho, sintió su presencia antes de escucharlo. Sayed Al-Masroui estaba de pie frente al inmenso ventanal, con las manos metidas en los bolsillos de su túnica tradicional, inmaculadamente blanca, observando la tormenta de arena con la calma de quien controla el caos. Para él, la furia de la naturaleza afuera no era más que un espectáculo montado para su deleite. No se giró cuando ella entró, no la saludó, simplemente se quedó allí, una silueta imponente recortada contra el ocre violento del desierto. Elena tragó saliva, sintiendo la garganta seca. Lo conocía de las revistas de negocios, de los noticieros internacionales. El león del desierto, el rostro de la modernización implacable, 38 años, rasgos marcados, piel bronceada por el sol implacable, una barba negra perfectamente recortada que enmarcaba una mandíbula que parecía esculpida en granito. Guapo de esa manera en que una espada ceremonial es guapa, algo que admiras por su belleza, pero sabes que puede cortarte la cabeza si te acercas demasiado. Puedes dejar la maleta ahí. La voz de él cortó el silencio sepulcral del salón. Grave, profunda, sin ninguna inflexión de bienvenida, sin siquiera dignarse a mirarla. Elena no se movió. Sus pies parecían clavados al mármol negro. El miedo le decía que corriera, pero la lógica le gritaba que no había a dónde ir. Estaba en medio de la nada, rodeada de lujo y vacío. Dije, continuó él todavía de espaldas, con un tono que no admitía réplica, que dejes la maleta. Te escuché. Esta vez Sayed giró la cabeza. Despacio, un movimiento depredador. Sus ojos, negros como la noche en el desierto, encontraron los de ella por primera vez. Y Elena sintió que el suelo desaparecía. Eran ojos insondables,
duros, y había algo en ellos, una oscuridad antigua, que la hizo retroceder medio paso sin darse cuenta. Él no sonrió, no frunció el ceño, simplemente la escaneó, la estudió como quien evalúa una propiedad recién adquirida, desde su cabello castaño, recogido en un chongo desordenado por el viaje, hasta los tenis desgastados que llevaba puestos. El silencio se estiró lo suficiente para que Elena sintiera el peso físico de su mirada, como una mano invisible apretando su cuello, evaluando su pulso. Eres más baja de lo que esperaba. Y tú eres más arrogante. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera frenarlas. Arrepentimiento inmediato. Se mordió la lengua esperando el grito, el castigo, pero Elena levantó la barbilla y sostuvo la mirada. Porque si se doblaba ahora, si mostraba sumisión en el primer minuto, nunca más podría levantarse. Sayed inclinó la cabeza, un movimiento mínimo, casi imperceptible, como un león que acaba de notar que la gacela todavía tiene cuernos y pretende usarlos. Siéntate. No fue una invitación, fue una orden. Señaló un sofá bajo, de estilo árabe pero con diseño moderno, en el centro de la sala. Elena caminó hasta allí, cada paso de sus tenis resonando como un insulto en el mármol, y se sentó en el borde. La maleta quedó donde estaba, abandonada cerca de la entrada, como una bandera de rendición que ella se negaba a izar todavía. Sayed se acercó. No se sentó. Se quedó de pie frente a ella, demasiado alto, demasiado ancho, ocupando demasiado espacio en la habitación y en sus pulmones. La luz ámbar de la tormenta entraba por las ventanas y dibujaba sombras duras en su rostro, acentuando su severidad. Voy a explicarte una sola vez cómo va a funcionar esto. Sayed cruzó los brazos sobre el pecho. Una barrera impenetrable. Para el mundo exterior, eres mi prometida. La prensa querrá saber quién eres. Mis socios comerciales, los otros jeques, la realeza, querrán conocer a la extranjera que conquistó al indomable Al-Masrui. Y tú les vas a dar exactamente lo que esperan. ¿Y qué sería eso?, preguntó Elena con un hilo de voz que intentó mantener firme. Sonrisas, silencio, gratitud. Elena sintió que la mandíbula se le trababa. La ira burbujeaba bajo su piel caliente y rápida. ¿Y cuando no haya cámaras? Sayed dio un paso al frente, luego otro, hasta que su sombra cubrió a Elena por completo, eclipsándola. Cuando no haya cámaras, dijo él, bajando la voz una octava, volviéndola peligrosamente suave, serás invisible. No me hables a menos que yo te hable primero. No entres en mi despacho, no recibas visitas, no salgas de este palacio sin autorización. Esto no es un cuento de hadas, Elena. Esto es una transacción comercial. Esto es una prisión, susurró ella. Esto es un acuerdo. Sayed se inclinó, apoyando una mano en el respaldo del sofá, justo al lado de la cabeza de ella. Demasiado cerca. Su perfume invadió el espacio entre los dos. Oud, especias y algo limpio, caro, sofocante. Tu padre robó dinero de personas muy peligrosas en mis empresas, personas que querían su cabeza, literalmente. Elena sintió que la sangre se le helaba al recordar las llamadas, las amenazas en la madrugada. Yo compré su deuda, continuó Sayed, con los ojos fijos en los de ella, clavándose en su alma. Cada centavo, y a cambio, él me dio lo único de valor que le quedaba. Tú. Yo no soy una propiedad, dijo ella, aunque la voz le tembló. ¿No? Él arqueó una ceja perfecta. ¿Estás segura? Porque existe un contrato con tu firma que dice lo contrario. Elena abrió la boca para responder, pero las palabras murieron en su garganta. Él tenía razón. Ella había firmado. En esa oficina que olía a apuro y desesperación, con las manos temblando y los ojos de su padre inyectados en sangre, suplicándole que no hiciera preguntas, que lo salvara.
Sayed se apartó, rompiendo la burbuja de tensión. Fue hasta una mesa auxiliar y se sirvió un vaso de agua con hielo. No le ofreció nada. «Tu habitación está en el ala este». Bebió un sorbo, dándole la espalda nuevamente. «El ama de llaves te explicará el resto. Mañana temprano vendrán los diseñadores para tomarte medidas. Tu guardarropa actual es inadecuado». «Tengo ropa. No para la vida que vas a tener ahora». Elena se levantó. Las piernas le temblaban, pero se negó a demostrarlo. «¿Y si me niego? Si simplemente me voy ahora mismo». Sayed no se giró. Solo miró hacia la tormenta de arena afuera, como si estuviera aburrido. «Entonces tu padre va a una prisión federal aquí en los Emiratos. Tu madre pierde la casa en México. Y las personas a las que él robó originalmente, bueno, ellos cobrarán la deuda de otras formas. Formas que no quieres imaginar». El silencio que siguió fue más pesado que la arena acumulándose contra el vidrio. Elena agarró su maleta. Caminó hacia el pasillo sin mirar atrás. Cada paso era una derrota. Cada respiración, una rendición. Pero cuando su mano tocó el picaporte de su habitación, la voz de él cortó el aire una última vez. «Elena». Ella se detuvo, no se giró. «Bienvenida a tu nueva vida». La puerta se cerró detrás de ella. Y del otro lado, el jeque Sayed terminó su agua en silencio, observando cómo la ciudad desaparecía bajo el polvo dorado. Dentro de la habitación, Elena apoyó la espalda en la puerta y se dejó deslizar hasta el suelo. No lloró. Todavía no. Pero supo en ese instante que el hombre del otro lado de esa pared no era solo su carcelero. Era algo mucho peor. Y ella aún no sabía qué. El vestido estaba sobre la cama cuando Elena despertó de una siesta inquieta. Azul zafiro, largo, con incrustaciones de pedrería que parecían estrellas capturadas en la tela. Un escote discreto pero elegante, digno de una futura consorte, pero con una espalda descubierta que bajaba peligrosamente hasta la base de la columna. La tela brillaba bajo la luz tenue de la habitación como si estuviera tejida con promesas rotas. Al lado, una nota, letra firme, angulosa, en español perfecto, sin firma. «Estate lista a las 7, ni un minuto más». Elena miró el vestido, después la nota. Sintió unas ganas violentas de rasgar ambos, de prenderles fuego en medio de la habitación. Pero no lo hizo. A las 7 en punto salió de su cuarto. Los tacones altos resonaban en el mármol como una sentencia leída en voz alta. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros desnudos, peinado por un estilista que no había dicho ni una palabra. El maquillaje transformaba sus ojos color miel en algo felino, misterioso. Elena no se reconoció en el espejo. Tal vez ese era el objetivo. Sayed la esperaba en el vestíbulo. Llevaba un traje occidental negro hecho a medida que se ajustaba a sus hombros anchos como una segunda piel, sin corbata, con el primer botón de la camisa blanca desabrochado. Se veía devastadoramente guapo y absolutamente inalcanzable. Sostenía un teléfono leyendo algo y levantó la vista cuando ella llegó al último escalón. La estudió de pies a cabeza con la misma expresión indescifrable de siempre. «Sirve», dijo. Ningún cumplido, ninguna sonrisa. Solo esa palabra seca, cortante. Elena se tragó la respuesta que le quemaba en la garganta. «¿A dónde vamos?» «Gala benéfica de la Fundación Real». Guardó el teléfono y caminó hacia ella. 500 invitados. La mitad son socios petroleros. La otra mitad son miembros de la realeza que quieren ver si mi inversión extranjera vale la pena. Tú eres la cereza del pastel». Se detuvo frente a ella. Demasiado cerca, como siempre. La prometida encantadora que prueba que el frío jeque Sayed tiene corazón. Tú no tienes corazón. Los ojos de él bajaron hasta la boca de ella por un segundo. Solo uno.
pero ellos no necesitan saber eso. El auto los esperaba en la entrada principal. Un sedán de lujo blindado, negro, con un chofer que no dijo ni una sola palabra durante todo el trayecto. Elena se pegó a la puerta opuesta lo más lejos que el espacio permitía. Sayed ni pareció notarlo, o si lo notó, no le importó. La tormenta de arena había cesado, pero el calor de la noche era sofocante. Las luces de Dubái brillaban como joyas en la oscuridad. Cuando el auto se detuvo frente al hotel de 7 estrellas, Elena vio la alfombra roja, los fotógrafos, los flashes que explotaban como relámpagos artificiales. Su estómago dio un vuelco. «Sonríe», dijo Sayed, con la mano ya en la manija de la puerta. «Y no hables, a menos que yo te lo autorice. No soy un perro». Él se giró. Sus ojos negros encontraron los de ella y algo peligroso pasó por detrás de esa frialdad habitual. «No, eres mucho más cara que un perro». La puerta se abrió. El aire caliente invadió el auto. Y entonces la mano de Sayed encontró la cintura de ella. Elena contuvo la respiración. El toque era firme, posesivo. Sus dedos se curvaron contra la tela fina del vestido, presionando la piel por debajo con una fuerza que estaba a medio camino entre un abrazo y una advertencia. Él la jaló hacia afuera del auto, hacia la luz, hacia los gritos, y de repente Elena entendió lo que significaba ser propiedad de alguien. «Su Alteza, Jeque Sayed». Los gritos venían de todos lados, y Sayed sonrió. Elena casi tropezó al ver aquello. La sonrisa transformó su rostro, suavizó las líneas duras, encendió algo en sus ojos oscuros. De repente, ya no era el hombre que la acorralaba en el palacio. Era el príncipe de la industria, el soltero más codiciado del Medio Oriente que finalmente había encontrado el amor. La mano en su cintura apretó. Un ancla, una esposa. «Sigue caminando», murmuró él, con los labios casi tocando el oído de ella. Para quien veía de fuera, era un gesto de cariño, un susurro de enamorado. «Y por el amor de Dios, sonríe como si tu vida dependiera de ello, porque depende». Elena sonrió. Los músculos de su cara protestaron, pero sonrió. Una sonrisa de muñeca, de rehén, de niña que aprendió demasiado rápido que algunas jaulas están hechas de oro y diamantes. Avanzaron por la alfombra roja. Sayed saludó, respondió preguntas con frases ensayadas. Presentó a Elena como la mujer que trajo luz a mi vida. Y durante todo el tiempo su mano no salió de su cintura. No aflojó. No le dio espacio para respirar. El calor de aquel toque atravesaba el vestido, quemaba. Elena odiaba admitirlo, pero había algo en esa presión constante que la mantenía de pie. El cuerpo de él funcionaba como una barrera entre ella y el caos. Ella estaba protegida y estaba presa. Las dos cosas eran lo mismo. Dentro del salón de baile, las cosas no mejoraron. Candelabros gigantes, mesas decoradas con orquídeas raras, meseros circulando con bandejas de bebidas sin alcohol y ojos. Cientos de ojos siguiendo cada movimiento de ella. Sayed la guió por la multitud como si ella fuera una extensión de su propio cuerpo. Saludó a jeques, abrazó a embajadores, asintió ante señoras cubiertas de joyas, y en cada interacción Elena estaba allí, sonriendo, asintiendo, siendo exhibida. «Es encantadora, Alteza». «¿Dónde la encontró? ¿Cuándo es la boda?» Las preguntas venían en oleadas. Sayed respondía por ella siempre. Su mano subía de las costillas a la cintura, de la cintura a la base de la espalda. Cada toque era un mensaje. «Mía. Quédate quieta. Mía». A cierta altura, un hombre se acercó, más joven que Sayed, tal vez de su misma edad. Guapo, pero de una manera babosa, con una sonrisa que parecía demasiado ensayada. Jeque Sayed estrechó la mano, luego se giró hacia Elena. «Y tú debes ser la famosa prometida mexicana. Un placer». «Soy Karim Al-Fayed»,
se presentó el hombre, ignorando la tensión. Mi familia y la de Sayed competimos en los negocios desde hace décadas. Elena notó cómo los hombros de Sayed se tensaban. La mandíbula se le trabó por medio segundo. «Karim», dijo Sayed, con una voz que podría haber congelado el desierto. «No te vi llegar». «Acabo de llegar. Quería ver de cerca tu nueva adquisición. Dicen que pagaste una fortuna por la deuda de su padre. Un jugador fracasado, ¿verdad?» El aire en el pequeño círculo se evaporó. Elena sintió que la sangre se le subía a la cara. No de vergüenza, de ira. «¿Perdón?», dijo ella. Sayed se inclinó hacia adelante, soltó la cintura de Elena y dio un paso hacia Karim. «Cuidado con lo que dices en mi presencia, Karim. Solo digo la verdad». Karim se rió, tomando un sorbo de su bebida y mirando el escote de Elena descaradamente. «Es linda. Entiendo por qué la compraste, aunque me pregunto si vale tantos millones. Las latinas tienen fama de ser fogosas, pero inestables». Elena abrió la boca para defenderse, pero no tuvo tiempo. La mano de Sayed se movió tan rápido que apenas se vio. Agarró a Karim por la solapa de su traje y lo empujó hacia atrás, chocando contra una columna de mármol. El sonido del impacto hizo que las conversaciones cercanas se detuvieran en seco. «Escúchame bien, imbécil», gruñó Sayed a centímetros de la cara de Karim. Su máscara de civilidad había desaparecido por completo. «Vuelves a mirar a mi mujer de esa manera, vuelves a mencionar a su padre, o siquiera respiras en su dirección, y te juro por Alá que destruyo a tu familia antes de que salga el sol. Y sabes que puedo hacerlo». Karim palideció. El miedo reemplazó a la arrogancia en sus ojos. «Era una broma, Sayed. Tranquilo». «¡Lárgate!». Sayed lo soltó con un empujón de desprecio, como si tocara basura. «Ahora». Karim se ajustó el saco, miró a su alrededor con nerviosismo y desapareció entre la multitud. Sayed se quedó allí, respirando con fuerza, con los puños cerrados a los costados. Elena lo miró, con el corazón martilleando. Había violencia en él, sí, pero había algo más. La había defendido. No por honor, no por apariencia. Había sido personal. «¿Estás bien?», preguntó él, sin mirarla. «Sí», susurró ella. «Vámonos. Ya tuvimos suficiente circo por hoy». El viaje de regreso fue silencioso, pero diferente. La tensión en el auto había cambiado de textura. Ya no era solo miedo y rechazo. Era algo eléctrico, vibrante. Sayed se había quitado el saco y aflojado más la camisa. Miraba por la ventana, pero Elena sentía que él estaba hiperconsciente de cada respiración de ella. Cuando llegaron al palacio, él se bajó primero y por primera vez le ofreció la mano para ayudarla a bajar. Elena miró esa mano, grande, fuerte, con las venas marcadas. La misma mano que había amenazado a Karim, la misma mano que había firmado el contrato que la esclavizaba. La aceptó, y cuando los dedos de él se cerraron alrededor de los de ella, Elena sintió una descarga. No sabía qué era, pero la quemadura en su piel era diferente ahora, y eso la asustaba más que cualquier amenaza. A las 3 de la mañana, el palacio estaba en silencio. Elena no podía dormir. Daba vueltas en la cama gigante, con las sábanas de seda enredándose en sus piernas. Su mente no paraba. Las imágenes de la noche, los flashes, la voz de Sayed, la forma en que la defendió. Necesitaba agua. Salió de su habitación descalza, caminando por los pasillos oscuros hasta llegar a la cocina principal. Un espacio de acero inoxidable y granito negro que parecía un quirófano. Empujó la puerta y se detuvo. Sayed estaba allí. Estaba sentado en un taburete alto frente a la isla de la cocina, sin camisa. Solo llevaba los pantalones del traje. Elena nunca lo había visto así. Su torso estaba bronceado, musculoso,
marcado por una cicatriz fina que le cruzaba las costillas del lado derecho. Tenía un vaso de whisky en la mano y una botella medio vacía frente a él. El cabello negro, siempre impecable, estaba revuelto, cayéndole sobre la frente. Parecía humano, cansado. Él levantó la vista. Sus ojos se encontraron. «No puedes dormir», dijo él. Su voz era ronca, arrastrada por el cansancio y el alcohol. «Tengo sed», dijo Elena quedándose en la puerta. Debería irse, debería correr a su cuarto. Ver a Sayed al-Masrui semidesnudo y bebiendo en la madrugada no estaba en el contrato. «Hay agua en el refrigerador». Elena entró. El suelo estaba frío bajo sus pies. Caminó hasta el refrigerador, sacó una botella de agua y se quedó allí, dudando. Finalmente, se sentó en un taburete al otro lado de la isla, lejos de él, pero no lo suficiente. «¿Tú tampoco puedes dormir?», preguntó ella. «Rara vez lo hago». «¿Por qué?». Sayed giró el vaso entre sus dedos. El hielo tintineó. «El silencio», dijo. «Es cuando los demonios salen a jugar». Elena lo miró. La luz de la luna entraba por el ventanal y lo bañaba en plata. «Mi padre también bebía cuando no podía dormir», soltó ella. No sabía por qué lo dijo. Tal vez porque en la oscuridad las verdades pesan menos. Decía que era para callar las voces de los acreedores en su cabeza. Sayed la miró por encima del borde del vaso. «Yo no tengo acreedores, Elena. Yo soy el acreedor». «Entonces, ¿qué voces escuchas tú?». Él dejó el vaso sobre el granito con un golpe suave. Se inclinó hacia adelante. «Escucho todo lo que puede salir mal, todo lo que tengo que controlar para que mi mundo no se desmorone. Escucho el peso de un apellido que tiene 500 años de historia. Debe ser agotador, ser perfecto todo el tiempo. No soy perfecto, soy necesario». Se quedaron en silencio un momento. No era un silencio hostil, era compartido. «Gracias», dijo Elena, bajando la vista a sus manos. «Por lo de hoy. Con ese tipo, Karim. No me des las gracias. Insultó mi propiedad. Tenía que reaccionar. No fue solo por eso». Ella levantó la vista desafiante. «Te vi los ojos, Sayed. Estabas furioso de verdad. No fue negocios, fue personal». Sayed sostuvo su mirada. La tensión entre ellos cambió, se volvió más espesa, más caliente. Él se levantó, rodeó la isla y se detuvo frente a ella. Elena contuvo el aliento. Él olía a whisky y a peligro. «Eres demasiado observadora para tu propio bien, mexicana», murmuró él. Levantó la mano. Elena pensó que la iba a tocar. Su corazón se aceleró, golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Los dedos de él quedaron suspendidos a centímetros de su mejilla, dudando. El gran jeque Sayed, que nunca dudaba, estaba dudando. «Vete a dormir, Elena», dijo, retirando la mano bruscamente como si ella quemara. «Antes de que haga algo de lo que nos arrepentiremos». Elena se bajó del taburete. Las piernas le temblaban. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Buenas noches, Sayed». Él no respondió. Se sirvió otro trago, dándole la espalda, pero Elena sintió su mirada clavada en su nuca mientras caminaba por el pasillo oscuro. Y supo que algo había cambiado en esa cocina. Una grieta en la armadura, una puerta que se había quedado entreabierta. A la mañana siguiente, el mundo se vino abajo. Elena se despertó tarde. Había un sobre blanco debajo de su puerta, sin nombre, sin sello. Lo abrió con manos temblorosas. Una foto se deslizó hacia su palma. Era ella, durmiendo, en esa cama, tomada desde arriba, desde un ángulo que indicaba que alguien había estado de pie justo a su lado. La fecha digital en la esquina de la foto marcaba las 04:00 AM, una hora después de que ella regresara de la cocina.
Alguien había entrado en su habitación mientras dormía. Alguien la había observado. Alguien había estado lo suficientemente cerca para tocarla, para matarla, y ella ni siquiera se había movido. El terror la golpeó como un puñetazo físico. Se le cayó la foto. ¡Sayed!, gritó sin importarle las reglas, sin importarle el protocolo. Salió corriendo al pasillo, descalza, con el corazón en la garganta. Él apareció al final del corredor casi al instante, alertado por el grito. Llevaba ropa deportiva. Acababa de entrenar. Al verle la cara, su expresión de molestia se transformó en alerta pura. ¿Qué pasa? Elena no podía hablar. Solo señaló la puerta abierta de su cuarto, la foto tirada en el suelo. Sayed entró, la recogió y la miró. En un segundo su rostro se oscureció. Se convirtió en piedra, en muerte. «Cámbiate», ordenó, con una voz tan baja y letal que Elena retrocedió. «Tienes 5 minutos». «¿Qué? ¿Qué significa eso? ¿Quién?» «Dije que te cambies», rugió él girándose hacia ella. Había miedo en sus ojos, miedo real. «Nos vamos. Ahora. No estás segura aquí». «¿A dónde vamos?» «Lejos. A un lugar donde nadie te encuentre». Tormenta de arena y piel. El viaje fue una mancha borrosa de velocidad y silencio tenso. Sayed conducía una camioneta todoterreno negra, blindada, devorando la carretera que cortaba el desierto como una cicatriz de asfalto. No había chofer, no había escoltas. Solo él, con los nudillos blancos apretando el volante, y Elena, mirando por la ventana cómo la civilización de Dubái se desvanecía en el retrovisor, reemplazada por un océano infinito de dunas ocres. El aire acondicionado zumbaba, pero no era suficiente para enfriar el miedo que irradiaba de ambos. Sayed había explicado poco, solo lo esencial. Su jefe de seguridad, un hombre en el que confiaba como a un hermano, lo había traicionado. La foto en la cama era un mensaje de sus enemigos comerciales o quizás políticos de que podían llegar a él donde más le dolía. Y para su horror, Sayed había confesado con la mandíbula trabada que su punto débil, ahora, era ella. Después de 3 horas, el asfalto terminó. La camioneta se adentró en la arena profunda, saltando sobre las dunas, alejándose de cualquier mapa conocido. Cuando finalmente se detuvieron, el sol estaba en su cenit, un disco blanco y cruel en el cielo. Delante de ellos se alzaba una estructura de piedra antigua, casi del color de la arena, camuflada en el paisaje. No era un palacio, era una fortaleza antigua, un Qasr abandonado que parecía haber estado allí desde antes de que el petróleo brotara de la tierra. Muros gruesos, ventanas pequeñas, una torre de vigilancia solitaria. Era austero, imponente y estaba completamente aislado. «¿Dónde estamos?», preguntó Elena, bajando del vehículo. El calor la golpeó como una bofetada física. 45 grados de aire seco que le quemaron los pulmones. «Es una antigua fortaleza de mi familia». Sayed sacó las maletas con un movimiento brusco. «Nadie sabe que la conservo, no está en los registros, no tiene personal. Es el único lugar seguro hasta que mis hombres limpien la casa en la ciudad». «¿Estamos solos?» «Completamente». Sayed la miró y por un segundo la vulnerabilidad en sus ojos fue aterradora. «Aquí no hay jeque, no hay sirvientes, solo nosotros y el desierto». Entraron. El interior era fresco, protegido por muros de 1,5 metros de espesor. Era rústico, alfombras persas gastadas por el tiempo, lámparas de aceite, muebles de madera oscura y pesada. No había el mármol frío de la ciudad, ni los lujos dorados. Olía a incienso antiguo, a piedra y a soledad. Elena recorrió el lugar con la punta de los dedos, sintiendo la historia en las paredes rugosas. Se sentía como una jaula. Sí, pero una diferente. Una jaula donde la fiera y la presa estaban obligadas a convivir sin barrotes de por medio.
Los días siguientes pasaron en una extraña neblina doméstica. Sayed, el hombre que movía miles de millones con una firma, echaba leña para el fuego de la noche, porque el desierto se volvía traicioneramente frío al anochecer, y revisaba obsesivamente el perímetro. Elena lo observaba desde la pequeña cocina. Verlo cocinar algo simple, un guiso de cordero con especias que había sacado de la despensa, fue un choque cultural y emocional. Se había quitado el tobe blanco ceremonial y vestía pantalones cargo y una camiseta negra ajustada, manchada de polvo y sudor. «No sabía que cocinabas», dijo ella la segunda noche, sentada en una mesa baja, partiendo un pedazo de pan plano. «Mi madre me enseñó antes de morir», dijo él, sin mirarla, removiendo la olla sobre una estufa de gas antigua. «Antes de que mi padre se volviera el hombre frío que el mundo conoció, éramos beduinos. Vivíamos en carpas, no en rascacielos. Sé sobrevivir, Elena. El dinero es solo un accesorio». Elena masticó despacio. Cada capa que se caía de Sayed revelaba a un hombre más complejo, más roto y peligrosamente más atrayente. Comieron en silencio, pero no era el silencio incómodo de las galas benéficas. Era un silencio compartido, íntimo. La luz de las lámparas parpadeaba, dibujando sombras en el rostro de él. «¿Tienes miedo?», preguntó él de repente. «Sí», admitió ella. «De quienes entraron a mi cuarto. De lo que pueden hacerme. No dejaré que te toquen». Sayed dejó el pan y la miró a los ojos con una intensidad que le erizó la piel. «Quemaría este país entero antes de permitir que alguien te ponga una mano encima». «¿Por qué?», susurró ella. «Solo soy un contrato, una deuda pagada». «Sabes que eso ya no es verdad». La voz de él bajó, volviéndose ronca. «Lo sabes desde la noche en la cocina». La tensión en el aire se volvió casi insoportable. Elena sintió el impulso magnético de acercarse a él, de cruzar la pequeña distancia que los separaba y descubrir si el fuego que ardía en los ojos de Sayed quemaba o salvaba. Pero el miedo, el orgullo y la sombra de su padre seguían ahí, como un muro invisible. Se levantó bruscamente. «Necesito aire». Antes de que él pudiera detenerla, Elena salió por la puerta trasera hacia el patio interior de la fortaleza y de ahí hacia las dunas. Necesitaba respirar, necesitaba espacio. La inmensidad del desierto bajo la luna llena era hipnótica. Caminó, alejándose de la seguridad de los muros de piedra. La arena estaba fría ahora bajo sus pies descalzos. «Solo un poco más», pensó. «Solo un momento de libertad». Si alguna vez te has sentido atrapada en una situación donde tu corazón y tu cabeza te dicen cosas opuestas, sabes exactamente cómo se siente Elena ahora. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has tenido que huir para poder pensar con claridad. Y no olvides suscribirte para ver cómo termina esta huida. El viento cambió de repente. No fue gradual. En el desierto, el clima es un traidor. Una ráfaga violenta levantó una cortina de arena que golpeó la cara de Elena. Se giró para volver, pero la fortaleza ya no era visible. La visibilidad se redujo a 0 en segundos. Un simún, una tormenta de arena nocturna, se había desatado. Elena entró en pánico. Intentó correr hacia donde creía que estaba la casa, pero la arena es engañosa. El suelo cedió bajo sus pies. Era una duna alta, empinada. Elena resbaló, cayó rodando, golpeándose contra rocas ocultas bajo la arena, girando en la oscuridad y el polvo asfixiante. Cuando finalmente se detuvo al pie de la duna, intentó levantarse, pero un grito de dolor se le escapó de la garganta. Su tobillo derecho estaba torcido en un ángulo antinatural. El dolor era blanco, agudo, cegador. «¡Sayed!», gritó, pero el viento se tragó su voz.
La temperatura estaba cayendo en picada. El desierto, que de día era un horno, de noche podía ser un congelador. Elena se abrazó a sí misma temblando. La arena se le metía en la boca, en los ojos, en la ropa. El dolor en el tobillo la mareaba. Intentó arrastrarse, pero cada centímetro era una tortura. «Voy a morir aquí», pensó con una claridad aterradora. «Voy a morir enterrada en la arena, sola, y él nunca sabrá que en el fondo no lo odiaba». El frío comenzó a entumecer sus extremidades. Sus dientes castañeaban sin control. La hipotermia en el desierto es silenciosa y letal. Su mente empezó a divagar. Veía luces que no existían, escuchaba la voz de su padre. Luego, la oscuridad comenzó a cerrarse en los bordes de su visión. «¡Elena!». No supo si fue real o una alucinación, pero luego sintió las manos grandes, calientes, desesperadas. «¡Elena! ¡Maldita sea! ¡Abre los ojos!». Sayed estaba allí. Su rostro estaba envuelto en un kéfille para protegerse de la arena, pero sus ojos estaban descubiertos, llenos de terror puro. La levantó en brazos como si no pesara nada, ignorando su gemido de dolor. «¡Te tengo!», le gritó sobre el rugido del viento. «¡Te tengo, mi amor! ¡No te sueltes!». El regreso fue una pesadilla borrosa. Sayed luchando contra el viento, cargando la cuesta arriba por las dunas, maldiciendo en árabe y en español. Cuando entraron a la fortaleza y él pateó la puerta para cerrarla, el silencio súbito fue ensordecedor. La llevó directamente a su habitación, la más grande, donde había una chimenea encendida. La depositó sobre la cama con cuidado, pero sus manos temblaban. Elena estaba helada, su piel tenía un tono pálido, casi azulado bajo la capa de polvo. «Estás congelada», masculló él tocándole la cara, el cuello. Sus dedos ardían contra la piel fría de ella. «Necesito quitarte esto. La ropa está llena de arena y humedad fría». Elena asintió débilmente, incapaz de hablar. Sayed no dudó. No hubo lujuria en sus movimientos, solo una eficiencia desesperada. Rasgó la camiseta de ella, le quitó los pantalones llenos de arena con cuidado de no lastimar el tobillo hinchado. La dejó en ropa interior, pero ella seguía temblando violentamente, espasmos que sacudían todo su cuerpo. «No es suficiente», dijo él. Se quitó su propia camiseta, las botas, el pantalón, quedándose en boxers. Se metió en la cama con ella y la atrajo hacia sí, cubriéndolos a ambos con mantas pesadas de lana. El choque de su piel ardiendo contra la de ella le arrancó un suspiro a Elena. Él la envolvió con su cuerpo, sus piernas entrelazadas con las de ella, sus brazos frotando su espalda, sus brazos, tratando de transferirle su calor vital. «Quédate conmigo, Elena», le susurró al oído con la voz quebrada. «No tienes permiso para morir. No aquí, no ahora». «Sayed». Su voz era un hilo. «Shh, estoy aquí. Soy yo». Pasaron horas, o tal vez minutos. El tiempo no existía bajo esas mantas. Poco a poco, los temblores de Elena cesaron. El calor de Sayed se infiltró en sus huesos, descongelando el miedo. Y entonces, la realidad de la situación los golpeó. Estaban casi desnudos, abrazados, en una cama en medio de la nada. Ella podía sentir el latido frenético del corazón de él contra su pecho. Podía oler su piel, una mezcla de almizcle, sudor y ese aroma a madera quemada. Elena levantó la vista. Sus rostros estaban a milímetros. La oscuridad en los ojos de Sayed había cambiado. Ya no era miedo, era hambre, era una devoción salvaje. «Me salvaste», susurró ella. «Casi no llego, casi te pierdo». «Pero llegaste». Sayed le acarició la mejilla, apartando un mechón de pelo sucio de arena con una ternura que dolía. «Eres lo único que no puedo perder, Elena. Mi imperio, mi dinero, mi título. Que se joda todo. Pero tú no». Ella debería haberse alejado.
Debería haber recordado el contrato, pero casi morir te da una perspectiva diferente. Quema las mentiras. Elena levantó la mano y trazó el contorno de los labios de él con el pulgar. Sayed, si me besas ahora, no voy a poder detenerme. No quiero que te detengas, gruñó él, la besó. Y no fue un beso de príncipe de cuento, fue un beso de hombre desesperado, un beso que sabía a arena, a peligro y a salvación. Elena se aferró a él, arqueando el cuerpo, olvidando el dolor del tobillo, olvidando todo, excepto la sensación de estar viva y de ser deseada por este hombre formidable. Hicieron el amor con la furia de quienes saben que el mañana no está garantizado. Fue una rendición mutua, una mezcla de dolor y placer donde los límites entre el carcelero y la prisionera se borraron para siempre. Esa noche, Elena no durmió en una jaula. Durmió en los brazos de un hombre que habría quemado el mundo solo para mantenerla caliente. Pero la paz en el desierto es una mentira. El sonido de cristales rotos los despertó antes del amanecer. No fue el viento, fue el sonido inconfundible de una bota militar rompiendo una ventana en el piso de abajo. Sayed se tensó instantáneamente contra la espalda de Elena. En un segundo pasó de amante a guerrero. Se levantó de la cama en silencio, moviéndose como una sombra. Sacó una pistola negra de debajo del colchón. Elena ni siquiera sabía que estaba ahí, y un cuchillo curvado tradicional, un jambilla, de la mesa de noche. Debajo de la cama, ordenó en un susurro que no admitía discusión. Ahora. Sayed. Elena, hazlo. Sus ojos brillaron en la oscuridad. No salgas pase lo que pase. Ella se deslizó bajo la pesada estructura de madera, ignorando el latido doloroso de su tobillo. Sayed desapareció por la puerta. El infierno se desató abajo. Disparos, gritos, en un idioma que no era árabe ni español. El sonido de muebles rompiéndose, cuerpos chocando contra las paredes. Elena se tapó la boca con las manos, llorando en silencio, escuchando la violencia cruda que ocurría a unos metros. Hubo un silencio aterrador. Luego pasos subiendo la escalera. La puerta de la habitación se abrió de una patada. Un hombre entró. Vestía de negro táctico con pasamontañas. Vio la cama deshecha. Se agachó. Elena vio sus ojos a través de la máscara. El hombre sonrió y estiró la mano para agarrarla. «Te encontré, oh princesa». Pero antes de que pudiera tocarla, una sombra surgió detrás de él. Sayed. Estaba cubierto de sangre. No sabía si suya o de otros, y su expresión era la de un demonio. Le rodeó el cuello al intruso con el brazo y clavó el jambia en un punto preciso entre el cuello y el hombro. Hubo un sonido húmedo, horrible. El hombre cayó muerto al instante. Sayed respiraba con dificultad. Tenía un corte en la ceja que sangraba profusamente, cegándole un ojo y los nudillos destrozados. «Levántate», le dijo a Elena, extendiéndole la mano ensangrentada. «Hay más. Tenemos que irnos». La ayudó a salir. Al bajar las escaleras, Elena tuvo que cerrar los ojos. Había 3 cuerpos en la sala. La alfombra persa estaba arruinada. Salieron a la noche fría. La camioneta estaba inutilizada, las llantas destrozadas a balazos. «A las rocas», dijo Sayed, cargándola de nuevo en brazos. «No podemos usar el auto. Tenemos que llegar al cañón». Corrió. Corrió con ella en brazos por la arena, cojeando un poco, pero sin detenerse. Se escucharon motores acercándose. Faros de vehículos cortando la oscuridad de las dunas. Eran mercenarios, profesionales. Un disparo sonó, seco y fuerte, rompiendo el aire. Sayed tropezó violentamente, casi cayendo. Un gruñido de dolor se le escapó entre los dientes apretados. «Sayed». «Estoy bien», mintió. Siguió corriendo, pero Elena sintió algo caliente y húmedo empapando su brazo donde él la sostenía. Sangre. Mucha sangre. Llegaron a una formación rocosa, un laberinto natural de piedra arenisca.
Sayed se dejó caer detrás de una roca grande, depositando a Elena en el suelo. Se apoyó contra la piedra, respirando como un animal herido. Su hombro izquierdo era un desastre rojo. La bala había atravesado el músculo. «Sayed, estás sangrando demasiado». Elena intentó presionar la herida con sus manos, llorando. «Escúchame». Él le agarró las manos con la suya, manchándolas de carmesí. «Mandé la señal de auxilio antes de que cortaran la energía. La Guardia Real está en camino. Helicópteros. Tardarán 20 minutos. No vamos a aguantar 20 minutos. Están ahí». Elena señaló las luces de las linternas que se acercaban, bailando entre las rocas. «Tú sí vas a aguantar». Sayed le acarició la cara con el pulgar ensangrentado. Su voz perdía fuerza. «Si llegan aquí, corre. Métete en las grietas del cañón. Eres pequeña, cabes donde ellos no. No mires atrás». «No», sollozó ella. «No te voy a dejar. Eres el hombre más terco del mundo. Y tú eres la mujer más imposible que he conocido». Él intentó sonreír, pero fue una mueca de dolor. «Elena, te amo». Era la primera vez que lo decía, y sonaba a despedida. Sayed se giró, apoyando el arma sobre la roca, apuntando hacia las sombras que se acercaban. Se estaba preparando para morir. Se estaba convirtiendo en un escudo humano para ella. «¡Ahí están!», gritó una voz a lo lejos. Los disparos comenzaron a impactar contra la roca, levantando polvo de piedra sobre sus cabezas. Sayed disparó de vuelta con una precisión letal, a pesar de estar perdiendo la conciencia. Uno cayó, otro, pero eran demasiados. «¡Sayed, por favor!», gritó Elena, abrazada a su espalda. Y entonces el sonido que salvó sus vidas no fue un disparo. Fue el rugido rítmico, poderoso y ensordecedor de las aspas cortando el aire. Luces de búsqueda, potentes como soles artificiales, inundaron el cañón desde el cielo. El viento de los helicópteros levantó una tormenta de arena. «¡Guardia Real, suelten las armas!». La voz amplificada por megáfonos retumbó en el desierto. Hombres descendieron en rapel, sombras rápidas y letales que rodearon a los mercenarios en segundos. Sayed soltó la pistola. Su cuerpo finalmente entendió que la guerra había terminado. Se desplomó hacia un lado, deslizándose por la roca hasta el suelo. «¡Sayed!». Elena se lanzó sobre él. Sus ojos estaban vidriosos mirando al cielo estrellado y a las luces de los helicópteros. «Elena», murmuró con un hilo de voz, «estás a salvo». «¡Ayuda!», gritó ella con una desesperación que le desgarró la garganta mientras presionaba la herida de bala con todas sus fuerzas. «Necesito un médico, por favor». Un paramédico militar la apartó suavemente. Elena se quedó allí, de rodillas en la arena fría, cubierta de la sangre del hombre que la había comprado, viendo cómo luchaban por mantenerlo con vida. Y en ese momento, bajo el ruido ensordecedor de los rotores y el caos, Elena Vega supo que su vida anterior había terminado, porque si Sayed moría esa noche, su corazón moriría con él en esa arena maldita. La rendición del León, el helicóptero, aterrizó en la azotea del Hospital Americano de Dubái, cortando el aire nocturno con el estruendo de sus aspas. Elena no recordaba el trayecto. Su mente era un collage de imágenes fragmentadas, de luces estroboscópicas, voces militares gritando códigos médicos y el rostro de Sayed entrando y saliendo de foco, mientras los paramédicos presionaban su hombro destrozado. Él no le soltó la mano ni un solo segundo. Incluso medio inconsciente, con la sangre manchando su túnica improvisada, su agarre era de hierro, como si soltarla significara caer al vacío. 4 horas después, el silencio clínico había reemplazado al caos del desierto. Estaban en una suite privada, un espacio que parecía más un hotel de 5 estrellas que una habitación de hospital, si no fuera por los monitores que pitaban rítmicamente y el olor a antiséptico.
Sayed estaba sentado en la cama, con el torso desnudo y vendado. Su hombro izquierdo era un bulto blanco de gasas y cintas médicas. Sus ojos, oscuros y agotados, estaban fijos en ella como si ella fuera la única ancla en un mar embravecido. «Necesitas descansar», dijo Elena. Estaba sentada en un sillón junto a la ventana, vestida con ropa limpia que alguien le había conseguido, unos jeans y una blusa sencilla que no eran de su talla. Su tobillo estaba inmovilizado, su cuerpo entero era un mapa de moretones, pero nada de eso importaba. Lo único que importaba era que el pecho de Sayed subía y bajaba. Estaba vivo. «Después», dijo él. Su voz era áspera, como si hubiera tragado vidrio. Sayed intentó levantarse. Los médicos le habían ordenado reposo absoluto. Le habían dicho que la bala había pasado peligrosamente cerca de la arteria subclavia, que había perdido demasiada sangre. Le habían dicho muchas cosas que el jeque Sayed al-Masrui claramente no tenía la menor intención de obedecer. Se puso de pie, tambaleándose levemente. «Sayed, por favor, necesito ver», la interrumpió caminando hacia ella. Cada paso era una batalla contra la gravedad y el dolor, pero avanzó. Se detuvo frente a ella. Levantó su mano sana, la derecha, y sus dedos rozaron la mejilla de Elena. Temblaban. Las manos del hombre más poderoso de los Emiratos, las manos que habían matado para protegerla horas antes, estaban temblando. «Necesito verificar», susurró. «Necesito asegurarme de que estás entera, que no eres un sueño de la morfina». Sus dedos bajaron por su cuello, por sus hombros, trazando la línea de sus brazos. No era un toque sexual, era una inspección, era la desesperación de un hombre que había visto el abismo y necesitaba tocar la tierra firme. «Estoy aquí». Elena tomó su mano y la besó, sintiendo las lágrimas agolparse en sus ojos. «Me salvaste. Casi mueres por mi culpa. Lo haría de nuevo, 1000 veces». «¿Por qué?». La pregunta quedó suspendida en el aire frío de la habitación, cargada de todo lo que no se habían dicho en las últimas semanas, de las noches en vela y los silencios en la fortaleza. Sayed no respondió con palabras de inmediato. Se arrodilló. El gran jeque, el león del desierto, ignoró el dolor agónico de su hombro y hincó una rodilla en el suelo frío del hospital, bajando la cabeza hasta que su frente descansó contra las rodillas de Elena. «Porque entraste en mi vida como una transacción», dijo, con la voz ahogada contra la tela de los jeans de ella, «como una cláusula en un papel, y en algún momento, entre el odio y el miedo, te convertiste en todo. Soy demasiado egoísta para dejarte ir, pero no sé cómo retenerte sin destruirte». Elena sintió que el corazón se le rompía y se recomponía al mismo tiempo. Miró al hombre arrodillado ante ella, vulnerable, sangrando, despojado de toda su armadura de arrogancia. Ya no había motivos para odiarlo. El contrato, la deuda, el pasado, todo parecía irrelevante frente a la magnitud de lo que sentían. «Te odio», susurró ella, acariciando su cabello negro. «Lo sé», respondió él. «Te compré, te encerré. Te odio por hacerme sentir esto, por hacer que me enamore del monstruo». Sayed levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron, y en ese instante Elena se inclinó y lo besó. Fue ella quien cerró la distancia. Fue ella quien eligió por primera vez, desde que firmó aquel maldito papel, entregar algo que no había sido robado. El beso fue salado por las lágrimas y dulce por la promesa de vida. Sayed emitió un gruñido bajo y se levantó, llevándola con él, sentándola en la cama del hospital. El monitor cardíaco se aceleró, un pitido frenético que marcaba el ritmo de sus corazones desbocados. «Si no quieres esto, Elena, tienes que pararme ahora», advirtió él, pegando su frente a la de ella, respirando su aire. «Porque soy un hombre roto, y si me dejas entrar, no voy a salir nunca». «No quiero que salgas»,
Rómpeme si es necesario, pero no me dejes. Hicieron el amor allí, entre sábanas blancas y olor a desinfectante, con una intensidad que casi dolía. Fue una confirmación de vida. Cada toque era una reivindicación. Sayed la adoró con su cuerpo, recorriendo cada centímetro de su piel como si quisiera memorizarla en braille. Cuando terminaron, agotados y entrelazados, Sayed la abrazó con su brazo sano, enterrando la cara en su cuello. ¿Y ahora qué?, preguntó ella con la voz adormilada. Ahora, dijo él besando su hombro, dejas de ser mi prisionera. ¿Y en qué me convierto? En mía. Elena sonrió en la oscuridad. Mía. La palabra, que antes sonaba a condena, ahora sonaba a hogar. Duerme, murmuró él. Mañana quemo el mundo si es necesario, pero nadie te apartará de mí. Pero al amanecer, la realidad volvió con la luz fría del sol. Cuando Elena despertó, el lado de la cama de Sayed estaba vacío, frío. Se sentó de golpe, ignorando el dolor de su cuerpo. La puerta se abrió y Sayed entró. Ya no era el amante vulnerable de la noche anterior. Llevaba una candura gris impecable, el gutra perfectamente colocado en la cabeza. Su postura era rígida. El jeque había regresado. «Buenos días», dijo ella con un nudo en el estómago. Él no respondió al saludo. Se quedó de pie junto a la ventana, mirando hacia el horizonte de rascacielos. «Hay un jet privado esperando en el aeropuerto ejecutivo», dijo con voz monocorde. «Te llevará a la Ciudad de México o a París, donde tú quieras. He abierto una cuenta a tu nombre con $10 millones, suficiente para que empieces de nuevo». Elena parpadeó, incapaz de procesar las palabras. «¿Qué? Mis enemigos saben quién eres», continuó él sin mirarla. «El ataque en el desierto lo probó. Mientras estés cerca de mí, eres un blanco. La única forma de garantizar tu seguridad es sacarte de mi vida». «¿Me estás echando?» Elena se levantó, temblando de ira y dolor. «¿Después de anoche? ¿Después de todo lo que pasamos?» Sayed se giró. Su rostro era una máscara de piedra, pero sus ojos eran pozos de sufrimiento. «Te estoy protegiendo. El contrato está anulado. La deuda de tu padre está perdonada. Eres libre». «Yo no pedí libertad», gritó ella lanzándole una almohada que él ni siquiera intentó esquivar. «Te pedí a ti, me entregué a ti». Y eso fue un error. La voz de él fue un latigazo. «Mírame, Elena. Soy un hombre marcado. Mi mundo es violencia y poder. Tú no perteneces aquí. Tú decides a dónde pertenezco, ¿verdad? Como siempre, controlándolo todo. Es la única manera». «Bien». Elena se secó las lágrimas con furia. «Si eso es lo que quieres, si eres tan cobarde que prefieres enviarme lejos a luchar por nosotros, entonces bien. Me voy». Agarró su pequeña bolsa con las pocas pertenencias que tenía. Caminó hasta la puerta. Esperó un segundo. 2. Esperó que él la detuviera. Que dijera que era mentira, pero Sayed no se movió. «Adiós, Sayed. Espero que tu poder te mantenga caliente por las noches». Salió. El portazo resonó como un disparo final. Sayed se quedó inmóvil hasta que el sonido de sus pasos desapareció. Entonces, y solo entonces, se permitió derrumbarse. Se apoyó contra la pared, deslizándose hasta el suelo, agarrándose el hombro herido que latía al mismo ritmo que su culpa. «Es lo correcto», se repitió. «Es la única forma de que sobreviva». El teléfono vibró en su bolsillo. Su asesor real. «Alteza, la reunión con el Consejo Supremo de Energía comienza en 40 minutos. Es vital para la consolidación de sus nuevos proyectos». «Lo sé», dijo Sayed con voz muerta. «El coche está esperando». Bajó al estacionamiento. Su chofer le abrió la puerta del Rolls Royce. Sayed subió.
El auto se deslizó por las calles perfectas de Dubái hacia el distrito financiero. Miraba por la ventana, pero no veía nada. Solo veía los ojos verdes de Elena llenos de lágrimas. Escuchaba su voz. «Espero que tu poder te mantenga caliente». El teléfono vibró de nuevo. Mensajes de felicitación por haber sobrevivido al atentado. Mensajes de negocios. Mensajes vacíos de gente vacía. Y de repente lo entendió. Había pasado toda su vida construyendo un imperio para protegerse, para no ser nunca más el niño beduino vulnerable que vio morir a su madre. Había acumulado poder para tener control. ¿Y de qué servía ese control si la única persona que le hacía sentir vivo se estaba yendo en un avión al otro lado del mundo? «¡Detén el auto!», ordenó. «Señor, llegaremos tarde al consejo». «Dije que detengas el maldito auto», rugió Zayed. El chofer frenó bruscamente en medio de la avenida Sheikh Zayed. El tráfico pitó a su alrededor. «Da la vuelta», dijo Zayed con la respiración agitada. «Al aeropuerto, ahora». «Pero Alteza, la reunión. Me vale madre la reunión. Me vale madre el consejo». Su acento se rompió. La furia salió a borbotones. «Al aeropuerto, y conduce como si el diablo te persiguiera». El Rolls Royce hizo un giro ilegal, chirriando llantas, y aceleró en dirección contraria. Zayed marcó el número del piloto del jet privado. «No despegues», ordenó. «Si ese avión se mueve un centímetro, te aseguro que nunca más volverás a volar». Llegaron a la terminal privada en tiempo récord. Zayed no esperó a que le abrieran la puerta. Salió corriendo. El dolor en su hombro era agónico. Cada paso enviaba descargas eléctricas por su brazo, pero no se detuvo. Corrió por el asfalto de la pista, bajo el sol abrasador de Dubái, ignorando a los guardias de seguridad que intentaban seguirle el paso. Su Gutra voló con el viento. Su dignidad real se quedó atrás. Solo era un hombre corriendo por su vida. El jet estaba al final de la pista, con los motores ya encendidos. «¡Elena!», gritó, aunque sabía que ella no podía oírlo por el ruido de las turbinas. Subió corriendo la escalerilla del avión. Entró en la cabina como un huracán. Elena estaba sentada en uno de los sillones de cuero crema, mirando por la ventanilla, con las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Se giró al escuchar el estruendo de la entrada de él. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Zayed?». Él estaba allí, jadeando, sudando, con la mancha de sangre volviendo a aparecer en su túnica gris. «No te vayas», dijo sin aliento. «Tú me echaste. Dijiste que era por mi bien». «Mentí». Zayed dio un paso hacia ella, tambaleándose. «Soy un mentiroso. Soy un idiota. Soy un cobarde que tiene tanto miedo de perderte que casi lo provoco yo mismo con mis propias manos». «Zayed, estás sangrando». «No me importa». Él cayó de rodillas frente a ella, otra vez de rodillas, el hombre que nunca se inclinaba ante nadie. «He pasado mi vida preocupándome por el legado, por el honor, por la seguridad, y nada de eso vale un centavo sin ti». Elena se levantó del asiento mirándolo con incredulidad. «¿Qué pasa con tus enemigos? ¿Con el peligro?» «¡Que vengan!», dijo él con una ferocidad que hizo vibrar el aire de la cabina. «Los enfrentaré a todos. Contrataré un ejército. Construiré una muralla alrededor de nosotros, pero no puedo enfrentarme a la mañana siguiente sin ti en mi cama». Zayed metió la mano en el bolsillo y sacó el contrato. El papel original, arrugado y manchado. «Esto», dijo, levantando el documento, «fue el mayor error de mi vida. No porque te traje a ella, sino porque te hizo creer que eras algo que se podía comprar». Lo rompió. Rasgó el papel grueso en 2, en 4, en 1000 pedazos, y los dejó caer sobre la alfombra del avión como confete de una celebración triste. «No quiero un contrato, Elena. No quiero una deuda. No quiero una prisionera».
¿Qué quieres?, preguntó ella, con la voz temblorosa. Sayed le tomó las manos. Te quiero a ti, como socia, como igual, como la mujer que manda al diablo mis órdenes y me hace querer ser mejor hombre. Te quiero a mi lado, no detrás de mí. Sayed, si dices que no, me levantaré, me bajaré de este avión y te dejaré ir, y pasaré el resto de mis días sabiendo que dejé escapar mi alma. Pero si dices que sí, te prometo que pasaré el resto de mi vida intentando merecerte. El silencio en la cabina solo era roto por el zumbido de los motores auxiliares. Elena miró los pedazos de papel en el suelo. Miró al hombre poderoso arrodillado suplicando. «Eres un desastre, Al-Masrui», dijo ella, sonriendo entre lágrimas. «Soy tu desastre». Sí, ella se agachó y le rodeó el cuello con los brazos. «Sí, eres mi desastre, y no voy a ir a ninguna parte». Sayed hundió la cara en el cuello de ella y soltó un suspiro que pareció sacarle todo el aire de los pulmones. La levantó, besándola con una desesperación que sabía a promesa eterna. «Dile al piloto que apague los motores», murmuró contra su boca. «Nos vamos a casa». La inauguración del nuevo Centro de Artes y Cultura de Dubái era el evento del año. Miles de personas, banderas, fuegos artificiales iluminando el Burj Khalifa. Sayed Al-Masroui subió al podio bajo una avalancha de aplausos. Vestía su traje ceremonial completo, dorado y blanco, la imagen viva del poder y la tradición. Pero cuando llegó al micrófono, no miró a las cámaras, no miró a los otros jeques, miró hacia un lado del escenario. Elena estaba allí. No vestía como una occidental sumisa, ni tampoco estaba oculta. Llevaba un vestido de gala verde esmeralda, deslumbrante, con la cabeza alta y una sonrisa segura. Ya no era la chica asustada con una maleta vieja. Era la arquitecta que había diseñado el edificio que estaban inaugurando. Sus miradas se cruzaron, y en ese intercambio silencioso, invisible para el público pero evidente para ellos, estaba toda la verdad. Sayed gobernaba sus empresas, pero Elena gobernaba su corazón. «Este logro», dijo Sayed al micrófono, y su voz resonó en toda la ciudad, «no es mío, es nuestro». Extendió la mano hacia ella. Elena caminó hacia el centro del escenario y tomó su mano. La multitud estalló en vítores, la historia del jeque implacable y la mexicana que compró para saldar una deuda se había convertido en leyenda urbana, suavizada por la prensa, pero ellos sabían la verdad. Sabían de la sangre en la arena, del frío de la soledad y del calor de la redención. Esa noche, cuando las luces se apagaron y las cámaras se fueron, no volvieron al palacio frío de mármol negro. Volvieron a una casa nueva, diseñada por ella, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz y paredes cálidas. Sayed la abrazó por la cintura en la terraza, mirando las luces de la ciudad que una vez sintió vacía. «¿Te arrepientes?», preguntó él, besándole la sien. «¿De qué? ¿De que mi padre me vendiera?». «De amar al monstruo». Elena se giró en sus brazos, rodeándole el cuello. «Tú no eres un monstruo, Sayed. Solo eras un hombre perdido en la oscuridad hasta que alguien encendió la luz». «Tú eres mi luz», dijo él, antes de besarla. «Siempre». Afuera, Dubái seguía siendo una ciudad de ambición, dinero y juegos peligrosos. Pero adentro solo había dos corazones latiendo al mismo ritmo. El contrato se había roto, pero el pacto de amor estaba sellado para siempre. Y así es como el león del desierto terminó domado, no por la fuerza, sino por el amor de una mujer que se negó a romperse. Si esta historia hizo que tu corazón latiera más rápido, si sentiste la arena en la piel y la pasión en el aire, no te vayas sin dejar tu like. Suscríbete al canal ahora mismo. Activa la campanita y únete a nuestra comunidad.
Y quiero pedirte algo especial. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has perdonado algo imperdonable por amor? ¿Crees en las segundas oportunidades como la de Sayed y Elena? Los estaré leyendo a todos. Nos vemos en la próxima historia de amor, pasión y redención. Hasta la próxima.